Estudios Bíblicos Logos presenta. Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección presentamos el diluvio universal, la ejecución del juicio divino. Año 2290 a.C. Aprenderemos los pormenores de este juicio divino según la bitácora de Noé. Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7, verso 1. Es vital reconocer que Noé no fue el director de esta operación, sino el ejecutor de un plan superior. Él no decidió el momento del desastre, ni obligó a los animales a obedecer, ni seleccionó quienes se salvarían. Toda la obra, desde la movilización de las especies hasta el sello final de la puerta, fue responsabilidad directa de Dios. Fue Jehová quien en su justicia y tiempo perfecto cerró la puerta cuando la oportunidad de la gracia terminó. Cronología y el calendario de la creación. Antes de detallar la bitácora de Noé, debemos comprender el sistema de medición del tiempo utilizado. Los meses eran de 30 días. En la época antediluviana, los meses contaban con una duración uniforme de 30 días. El calendario bíblico. Aunque no sabemos qué mes usaban como cabeza de año los antiguos antes del diluvio, los relatos de Génesis 7, probablemente, utilizan el calendario que Jehová entregaría más tarde a Moisés durante el Éxodo. Como bien se describe en el libro del Éxodo, capítulo 12, verso 2. Nomenclatura. En aquel tiempo, los meses no tenían nombres propios, como por ejemplo enero o febrero, sino que se identificaban por números ordinales, primero, segundo, etc., o por características agrícolas, como Abib, el mes del grano verde. Para este estudio, utilizaremos los nombres actuales de los meses para evitar confusiones y hacer el relato más comprensible al lector moderno. Día 1. 17 del mes segundo llamado Zif. Principios de mayo. Año 2290 a.C. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7, versos 11 y 12. Para el día 10 del mes llamado Zif, del año 2290 a.C., el arca estaba lista. Durante una semana, Noé y sus hijos completaron el ingreso de los animales y el acopio de suministros. Semillas, plantas, raíces y hierbas resistentes que no se dañarían con facilidad. Exactamente 1656 años después de la creación del hombre, la sentencia de Jehová se ejecutó. La lluvia fue tan intensa que, en pocos días, los mares desbordaron sus límites,
sumergiendo al mundo en el acontecimiento más trascendental de la historia humana. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Génesis 7, versos del 17 al 20. Si en ese momento se hubiese tomado una foto satelital, la Tierra se vería como una esfera de agua pura. Todo volvió a ser como al principio de la creación. Un análisis matemático nos permite dimensionar el nivel exacto del juicio. El nivel del agua subió 15 codos, es decir, unos 6 metros con 75 centímetros, por encima de la cima más alta. El punto de referencia. Tomando el monte Everest, que tiene una altura de 8.848 metros, como referencia actual, el agua alcanzó aproximadamente los 8.855 metros. La razón del nivel. Esta altura era necesaria para garantizar la erradicación de los nefilim, quienes medían un promedio de 6 metros. Con este nivel de agua, ninguna criatura terrestre, por gigante que fuera, tenía oportunidad de salvarse. Sobre los animales marinos, aunque muchos pudieron morir por los cambios drásticos en los mares, la gran mayoría se salvó, al poder respirar bajo el agua. Para alcanzar una elevación de casi 9.000 metros, no bastó con la lluvia torrencial. Fue necesaria la ruptura de las fuentes abismales, liberando más agua de la que hoy poseen los océanos, comparable a la profundidad del Pacífico, de unos 10.924 metros. El reloj biológico en la oscuridad. Durante los 40 días de aguacero, Noé no pudo ver el sol. Su única forma de contabilizar el tiempo fue a través del canto de las aves, especialmente el de los gallos. Encerrado en una estructura con una sola ventanilla que permaneció cerrada, Noé llevó registro de los días, basándose en el calendario antiguo, de meses de 30 días. Manteniendo la fe mientras el arca flotaba sobre el juicio del mundo antiguo. Día 40. El cese del torrente y el viento de Dios. Fecha, 26 del mes tercero, llamado Sivan. A mediados de junio, del año 2290 a.C. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Génesis 8, versos 1 y 2. Al cumplirse los 40 días y 40 noches, el propósito del castigo se había cumplido. No quedaba rastro de vida humana o de los nefilim sobre la faz de la tierra. En ese momento de silencio absoluto, Dios intervino para comenzar el proceso de restauración. Dios hizo pasar un viento sobre la superficie líquida del planeta. Este fenómeno no solo ayudó a la evaporación, sino que marcó el inicio del descenso de las aguas. Se detuvo la emergencia de agua, desde las fuentes del abismo, y se sellaron las cataratas de los cielos. Por último llega la transición,
Aunque el diluvio como evento catastrófico cesó en este día, la lluvia persistiría de forma moderada por unos meses más, mientras el planeta se estabilizaba. Lo único que conservaba el aliento de vida en todo el globo era lo que estaba resguardado en el arca. Aquel baúl de madera de gofer, perfectamente sellado, era ahora la única esperanza para la biodiversidad y la raza humana. Día 150. El reposo en los montes de Ararat. Fecha, 17 del mes séptimo, llamado Tisri, a finales de septiembre, del año 2290 a.C. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Génesis 8, versos 3 y 4. Tras 5 meses de navegación a la deriva, es decir, luego de 150 días, el arca finalmente tocó tierra. El versículo 4 es exacto. El encallamiento ocurrió en la faja montañosa del Ararat, ubicada hoy, en el extremo este de Turquía, cerca de las fronteras con Irán y Armenia. El cálculo del descenso de las aguas. Para entender la magnitud del retroceso del agua, realizamos el siguiente análisis, basado en los datos bíblicos. El nivel máximo llega en el día 40, 8.853 metros, tomando como base el Everest, como el punto más alto del planeta, sumándole 15 codos. El nivel de encallamiento en el día 150, tomando en cuenta que el pico más alto del Ararat mide 5.165 metros. Ahora observemos los resultados. En estos 110 días, desde que cesó el torrente, el nivel del agua descendió aproximadamente 3.688 metros. Es lógico suponer que el arca encalló en una zona horizontal cerca de la cima, pues de lo contrario, la estabilidad interna de la estructura y de los animales se habría perdido. La paradoja de la altura y el oxígeno. Muchos se preguntan, ¿cómo sobrevivieron a casi 9.000 metros de altura sin oxígeno suficiente? Esta observación es fundamental, ya que las condiciones fatales de altitud ocurren por la distancia respecto al nivel del mar. Sin embargo, en el diluvio, el nivel del mar subió con ellos. Noé y su familia se mantuvieron siempre sobre la superficie, por lo que la presión atmosférica y el oxígeno se mantenían en niveles estables para la vida, protegidos por el ambiente que Dios sostenía. El regreso al origen. El Edén y el Ararat. Curiosamente, el arca encalló muy cerca de donde estuvo el huerto del Edén, hacían unos 1657 años. A pesar de los 150 días a la deriva, el diseño del arca, sin velas ni timón, evitó que se alejara demasiado. Jehová, en su plan perfecto, quiso que la nueva humanidad comenzara precisamente en la misma región donde había formado a Adán. La espera en el silencio.
Tras el encallamiento, se produjo un periodo de silencio divino que puso a prueba la paciencia de Noé. Encerrado en una estructura que solo permitía ver el cielo a través de una ventanilla, tipo ático, Noé no podía divisar el suelo ni la puerta principal para saber si era seguro salir. Con el agotamiento de los insumos y el olor de los animales haciéndose insoportable, Noé comprendió que era el momento de actuar por cuenta propia para evaluar el estado del mundo exterior. Día 190. El primer intento de exploración. Fecha: 27 del mes octavo, llamado Svan, a mediados de noviembre, del año 2290 a.C. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Génesis 8, versos 6 y 7. Al llegar al 27 del mes Svan, habían pasado 40 días desde que el arca encalló en el Ararat sin que Noé recibiera una nueva revelación de Dios. Ante la incertidumbre y la necesidad de monitorear el mundo exterior, Noé decidió tomar la iniciativa utilizando la ventanilla superior del ático. Noé seleccionó a un cuervo para esta misión inicial. ¿Cuál era su lógica? Primero, la resistencia, puesto que el cuervo es un ave fuerte y capaz de volar largas distancias. En segundo lugar, tenemos el monitoreo. Si el ave no regresaba, significaba que había encontrado tierra seca o árboles donde posarse y alimentarse de los restos que el diluvio había dejado atrás. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. El cuervo estuvo yendo y volviendo durante varios días. Esto le confirmó a Noé que aunque el arca estaba encallada, la superficie de la tierra aún no ofrecía un ambiente habitable. No había ramas ni vegetación descubierta donde el ave pudiera establecerse de forma permanente. El cuervo utilizaba el arca simplemente como una base de descanso en medio de un océano todavía predominante. Día 210. La prueba de la paloma y la paradoja del descenso. Fecha: 17 del mes noveno, llamado Kislev. A principios de diciembre del año 2290 a.C. Envió también de sí una paloma, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Génesis 8, versos 8 y 9. Tras los intentos con el cuervo, Noé decidió cambiar de estrategia, el 17 del mes de Kislev. Al enviar una paloma, buscaba una confirmación más sensible. Sin embargo, el resultado fue el mismo. El ave regresó exhausta, obligando a Noé a rescatarla con su propia mano. De este evento, surgen dos puntos cruciales para un análisis técnico. En primer lugar, tenemos la confirmación del pico más alto. El hecho de que, tras 42 días del encallamiento, ni el cuervo ni la paloma hallaran un solo lugar donde posarse, refuerza la teoría de que el arca encalló en el pico más elevado de toda la cadena montañosa del Ararat. Si hubiese encallado en una ladera baja,
las cimas circundantes ya estarían al descubierto, y las aves las habrían detectado fácilmente. El horizonte seguía siendo un desierto de agua. En segundo lugar, obtenemos el enigma matemático del descenso de las aguas. El cálculo sobre la velocidad de retiro de las aguas revela una anomalía interesante. Tenemos por ejemplo la primera fase, que va desde el día 40 al día 150. En este lapso de tiempo, el agua bajó de los 8.853 metros, según el punto más alto del planeta, a los 5.165 metros, tomando como referencia la altura del encallamiento en el monte Ararat. Esto representa un descenso de 3.688 metros en 110 días, es decir, a razón de 33,6 metros por día. La segunda fase es la que le sigue al post-encallamiento. Se asume que para que el arca con sus 13,5 metros de altura encallara, el nivel del agua sobre la cima no debía superar los 6 metros. Esto nos deja la siguiente paradoja. Si el agua seguía bajando a 33,6 metros diarios, el suelo debería haber estado seco en cuestión de horas. No obstante, 42 días después, la paloma aún no hallaba tierra. Esto sugiere que tras el encallamiento, el ritmo de descenso de las aguas se ralentizó drásticamente, o que la geografía del Ararat creó un estancamiento temporal, prolongando la estancia de Noé en el arca, mucho más de lo previsto por la simple aritmética. Día 217. La señal del olivo y el renacer de la tierra. Fecha: 24 del mes noveno, llamado Kislev, a mediados de diciembre, del año 2290 a.C. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Génesis 8, versos 10 y 11. 7 días después del primer intento fallido, Noé repitió la operación. Esta vez, la espera fue larga y tensa. La paloma no regresó de inmediato, sino que se tomó casi todo el día para explorar el nuevo horizonte. Al caer la tarde, trajo consigo la prueba definitiva, una hoja de olivo. Es fascinante notar un detalle técnico que refuerza la veracidad del relato. Se reconoce ampliamente que el árbol de olivo es originario de la Anatolia turca, región donde se encuentran los montes de Ararat. Desde este punto central, el olivo se extendió por todo el Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Caspio. Dado a su instinto de vida, la paloma no trajo la hoja como un simple mensaje, sino por puro instinto de construcción. Posiblemente buscaba materiales para edificar un nido dentro del arca, donde su pareja la esperaba. La hoja de olivo fue la confirmación biológica de que las aguas ya no solo habían bajado, sino que la tierra estaba recuperando su capacidad de sustentar vida vegetal. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes.
Génesis 8, verso 5. Este versículo cierra el ciclo de la incertidumbre de Noé. Al llegar al día primero del 10º mes, la visibilidad desde el ático del arca cambió drásticamente. Ya no era una bola de agua infinita, sino que las cimas de las montañas circundantes comenzaron a emerger como islas en el Nuevo Mundo. Día 224. La libertad de las aves y la espera paciente. Fecha: 1 del 10º mes, llamado Tebet. Antes de finalizar diciembre, del año 2290 a.C. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Génesis 8, verso 12. 7 días después de haber recibido la hoja de olivo, Noé realizó el tercer y último envío. En esta ocasión, el resultado fue definitivo: la paloma no regresó. Este silencio del ave fue la señal más clara de que la tierra ya ofrecía un hábitat autosustentable. Es muy probable que Noé haya liberado a la pareja de palomas y no solo a un individuo. Existen razones de lógica. Si hubiera enviado a una sola, el instinto natural la habría impulsado a regresar al arca para reunirse con su pareja, tal como ocurrió en los intentos anteriores. Al salir ambos, encontraron un lugar donde establecerse definitivamente, confirmando que la vegetación y las condiciones climáticas permitían ya la vida fuera del refugio de madera. La prudencia de Noé, frente al silencio divino. Para esta fecha, Noé tenía la certeza visual y biológica de que las cimas de los montes estaban descubiertas y que el agua se había retirado de los alrededores inmediatos del arca. Sin embargo, surge un detalle que resalta su carácter: Noé no abrió la puerta principal. A pesar de las condiciones favorables, Noé mantuvo el sello del arca. Esto sugiere dos cosas. Primero, una obediencia estricta. Si Dios fue quien cerró la puerta, Noé entendía que solo Dios debía dar la orden de abrirla o salir. Segundo, por razones de seguridad. Quizás, aunque las cimas eran visibles, el valle y las zonas bajas seguían siendo un lodazal intransitable o peligroso para los animales pesados. Noé prefirió la seguridad del arca y el silencio ante Dios, antes que actuar por impulso propio, demostrando que su fe fue tan firme tanto para entrar, así como para esperar el momento exacto de salir. Día 314. El descubrimiento de la cubierta. Fecha: día 1 del mes primero, llamado Nisan. A finales de marzo, del año 2289 a.C. En el año 601 de Noé, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Génesis 8, verso 13. Han pasado 3 meses desde que la paloma partió para no volver. Al llegar el primer día del nuevo año, en el 2289 a.C., Noé realiza una acción sin precedentes: quita la cubierta. Esto se refiere a una escotilla superior que daba acceso directo al techo, permitiéndole una visión panorámica que no había tenido en casi un año.
Subir al techo del arca significó para Noé el primer contacto real con el nuevo mundo. Volver a mirar el cielo despejado, sentir el sol directo y respirar aire puro, fue un alivio indescriptible, tras meses de encierro y olores concentrados de los animales. Aunque a esa altura de los montes de Ararat, el oxígeno era más liviano, la prioridad de Noé no era el cielo, sino la tierra. Al mirar hacia abajo, confirmó visualmente lo que las aves le habían sugerido: la faz de la tierra estaba seca. Aquí observamos el carácter fundamental de la obediencia absoluta de Noé. A pesar de que había comprobado que la tierra estaba seca, no intentó bajar ni abrir la puerta principal. Él entendió que si Jehová había cerrado la puerta, solo él tenía la autoridad para abrirla. Su fe venció a la desesperación. No puso un pie fuera del refugio hasta no escuchar la voz del arquitecto, que diseñó su salvación. Ahora veamos un detalle muy agudo. ¿Por qué Noé no usó esta escotilla meses antes, cuando enviaba a los cuervos y las palomas? En primer lugar, quizás la escotilla estaba sellada por el mismo calafateo de brea, y requería un esfuerzo físico, o herramientas que Noé no quiso usar hasta estar seguro. Y segundo, un posible temor reverente, ante la magnitud del juicio, le impedía exponerse prematuramente al exterior, antes de que las aguas bajaran de los niveles críticos. Día 370. El éxodo del arca y la nueva bendición. Fecha: 27 del mes segundo, llamado Ziv, a mediados de mayo, del año 2289 a.C. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y todos los animales, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Génesis 8, versos del 14 al 17. Finalmente, tras casi 2 meses de espera paciente, desde que Noé quitó la cubierta, la voz de Dios rompió el silencio. Noé no se adelantó a las circunstancias, esperó la orden oficial del capitán del arca para poner un pie en el nuevo mundo. Según el registro meticuloso de Noé, el tiempo transcurrido dentro del refugio fue de 370 días exactos. Inicio: el 17 del mes de Ziv, del año 2290 a.C. Final: el 27 del mes de Ziv, del año 2289 a.C. Un dato curioso sobre el tiempo es que un buen análisis revela una coincidencia fascinante. Aunque en el calendario hebreo antiguo, donde todos los meses eran de 30 días, la duración fue de 1 año y 10 días, existe un punto importante. Si aplicáramos el calendario judío moderno, el cual en un año normal hay 354 días, en lugar de 360, el total de la estadía en el arca sería de 365 días. Es decir, la purificación de la tierra duró exactamente lo que hoy conocemos como un año solar, un ciclo completo de renovación astronómica. Al salir, la instrucción divina fue clara: fructificar y multiplicarse. Con respecto a la familia, 8 personas tenían la misión de repoblar la tierra.
Con respecto a los animales, cada especie, preservada milagrosamente, fue liberada para llenar los valles y cielos de la nueva geografía. Y relativo a la tierra, ya no era el mismo mundo de antes. Los sedimentos del diluvio habían creado un suelo virgen, listo para ser cultivado por la mano de Noé. El altar de Noé y la promesa de estabilidad. El nuevo comienzo del bastión de Set, tras el juicio, la historia de la humanidad debía escribirse desde cero. Toda la descendencia de Adán había perecido, quedando únicamente el patriarca Noé como el último bastión de la línea fiel de Set. Habían transcurrido 1656 años completos de historia, antes de que Dios decidiera reiniciar el proyecto humano. Según nuestra cronología, el año del diluvio se sitúa en el 1657 después de la creación. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Génesis 8, versos 20 y 21. El primer acto de Noé, al pisar tierra firme, no fue construir una casa, sino un altar. Los sacrificios y holocaustos son ritos ancestrales que Dios mismo debió enseñar a Adán, transmitiéndose de generación en generación. El altar es una estructura de piedra dedicada a la divinidad. El holocausto era un sacrificio, donde el animal se consume totalmente por el fuego, elevando un olor, consagrado exclusivamente para Jehová. Al percibir el olor grato, Dios reconoció una verdad dolorosa: la maldad es algo heredado en el corazón del hombre desde su juventud. Por ello, en un acto de misericordia infinita, Jehová prometió en su corazón no volver a maldecir la tierra, ni destruir a todo ser viviente de esa manera. El problema del pecado requeriría en el futuro un plan más profundo y efectivo que el agua para ser erradicado desde la raíz. La garantía de la existencia terrenal. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8, verso 22. Este versículo es una respuesta contundente para la ciencia y la astronomía moderna, que vaticina el fin del mundo por catástrofes naturales o cósmicas. Dios ha decretado una estabilidad permanente para el ecosistema terrestre. Con respecto a la sementera y siega, la presencia del hombre y la agricultura están garantizadas. El equilibrio entre frío y calor, y las estaciones, continuará sin interrupción. La alternancia del día y la noche permanecerá inalterable mientras la Tierra exista.